Hola, ¿qué tal? Bien, lo que vamos a ver hoy es el proceso de doblado. Seguimos con las clases de tecnología, ¿no? Para la fabricación 2. Bien, ¿qué es el doblado? Bueno, es un proceso de deformación mecánico en el cual, si nosotros tenemos una longitud recta, por medio de un punzón y un troquel, lo vamos a transformar en una superficie curva, ¿sí? Con un punzón y una matriz. La operación se realiza en frío, impensado ser doblado en caliente, ya que es un proceso en el cual nosotros vamos a tener una terminación final. Cuando tenemos un proceso en caliente, siempre existe oxidación, mala terminación superficial, etc., que no es requerido. El doblado se realiza en frío perfectamente. Las prensas de doblado tienen la suficiente potencia como para hacerlo. No hay ninguna clase de problema. Y la deformación es en forma lenta y progresiva. El punzón va a bajar en un movimiento relativo, donde el troquel está estacionario, está detenido, y el material, que es un material laminado en frío, va a empezar a doblarse en forma gradual y progresiva, en forma lenta. El radio doblado, ¿qué le llamamos radio doblado? Bueno, es el radio del punzón. Sería este radio interno cuando la lámina está completamente doblada. El punzón, dijimos, y el troquel. En esta zona es donde se produce doblado. Las prensas. Esta es una prensa típica de doblado en la cual otra vez tenemos un movimiento rotatorio con un motor eléctrico aquí, con una correa que transmite el movimiento, y en esta zona, en este pedal, cuando accionamos con el pie este pedal y teniendo la chapa con ambas manos en esta zona, el movimiento rotatorio se transforma en un movimiento hacia abajo, o sea, vertical, en forma muy lenta. Este punzón va a bajar en el troquel, ¿sí? La chapa en el medio, y va a producir el doblado de la lámina plana. Aquí tenemos la superficie doblada. El radio de doblado es la parte interna de la lámina deformada. R es coincide con el radio del punzón. El radio de doblado y el radio del punzón son los mismos. El ángulo de doblado es el ángulo necesario para que una superficie que está así, bien horizontal, pase a esta posición. Entonces, desde este punto a este punto es el ángulo de doblado. Y el ángulo interno es el complementario en 180 grados. Para los cálculos que vamos a requerir, el ángulo alfa, ángulo de doblado, y el radio de doblado. W es el ancho de la lámina y este T es el espesor de la lámina. Cuando nosotros realizamos un doblado, existe una deformación en la zona de doblado, en la cual la zona interna está sujeta a compresión, con lo cual hay un acortamiento en la zona interna, y la zona externa está solicitada a tracción, con lo cual hay un estiramiento. Como ustedes ven, es mayor el estiramiento que el acortamiento, con lo cual la longitud de doblado, la que vamos a
a calcular va a ser esta, desde esta zona hasta esta zona. Esta sería la longitud de doblado que nos interesa. El eje neutro, ¿a qué definimos el eje neutro? Y bueno, es el eje en el cual las tensiones son nulas. Por arriba del eje neutro hay compresión, tirando al radio del doblado, digamos por debajo hay compresión, perdón, y por arriba hay tracción, ¿sí? El eje neutro, que en la zona sin deformar está en el centro del espesor, en la zona doblada hay un movimiento del mismo hacia el interior de la zona comprimida. O sea, el eje se corre hacia la zona más cercana al punzón, ¿sí? Esta distancia es mucho más corta que esta distancia. ¿Qué más tenemos? El radio mínimo de doblez. ¿Cuál es el radio mínimo? Bueno, es el radio en el cual el material va a empezar por deformación, en frío, a agrietarse, a achatarse. O sea, es el radio en el cual existen defectos que ya no podemos volver hacia atrás, ¿no es cierto? Defectos permanentes, deformaciones permanentes. ¿Qué vamos a requerir? Un radio arriba del radio mínimo para que no exista este agrietamiento en el lomo de la zona traccionada, en el lomo de la parte doblada. Requerimos un material así. Cuando nuestro cliente nos compra un material doblado, tiene que estar sin deformación, ¿sí? Sin deformación visible. ¿Y de qué depende este radio mínimo? Y bueno, del espesor de la chapa y además del material, si es más duro o más blando. Al ser más blando, nosotros vamos a tener un radio de doblado que va a ser más chico. Cuando el material se endurece, este radio mínimo crece, ¿sí? Acá en esta tabla tenemos, por ejemplo, para aleaciones de aluminio blandas, que son muy blandas, o sea, aleaciones bastante puras, no existe un radio mínimo prácticamente, o sea, arriba de 0 está bien, ¿no? Pero cuando este aluminio está endurecido, sí, ya vemos que es 6 veces el espesor T. Y así va creciendo en la medida que el material se va endureciendo. Por ejemplo, para aleaciones de titanio es 2,6 T cuando el titanio está en una condición blanda. Y cuando está en una condición dura, crece a 4 veces el espesor. O sea que siempre tenemos que estar por encima del radio mínimo, nunca por debajo. Si no, vamos a tener esta clase de defectos indeseables en nuestro material doblado. La recuperación elástica. ¿Qué es la recuperación elástica? Y bueno, el material está deformado en frío, con lo cual va a tener una memoria elástica, una memoria interna del material que, de acuerdo a su módulo de elasticidad, va a ser mayor o menor, ¿no es cierto? Un material más blando va a tener menos memoria elástica que un material más duro. ¿Qué hace la memoria elástica que tiene este material? Es una propiedad de los metales. Cuando deformamos entre el punzón y el troquel, retiramos la carga del punzón y el material va a recuperar un cierto porcentaje. Esta es la memoria elástica. O sea que si nosotros tenemos el material deformado con carga en el punzón con un ángulo interno alfa prima,
Cuando van a recuperar, cuando sacamos la fuerza del punzón, el alfa prima va a ser mayor. Nosotros no queremos esto porque nuestro alfa prima es el solicitado por el cliente y aquí le estaríamos mandando un ángulo mayor, cosa que no es el deseado. Cuando vamos a calcular la elasticidad o esta recuperación elástica en el doblado, tenemos esta fórmula, ¿sí? Recuperación elástica va a ser el alfa prima con carga doblado menos el alfa prima sin carga, o sea, cuando recuperó elásticamente, sobre el alfa prima con recuperación elástica. Esto lo ponemos en módulo generalmente, entonces esto siempre va a ser positivo. Lo multiplicamos por 100 y tenemos la recuperación elástica en por ciento, que depende de cada material, ¿sí? Como dijimos, nosotros no queremos que nuestro ángulo de doblado se incremente con la recuperación elástica. Entonces hay ciertos artilugios que podemos realizar y uno de ellos es si nuestro radio de doblado calculado para una condición original lo achicamos a un radio menor, vamos a producir una deformación en la parte interna del doblado, como un aplastamiento en el cual hay un endurecimiento superficial en esa zona, digamos esta zona, aquí se endurece, entonces la recuperación elástica va a ser menor o nula. Uno es este artilugio. Otro artilugio sería comprimir con el mismo punzón de doblado, el calculado, el normal, con mayor presión, cosa de producir una deformación elástica en la zona interior mayor, cosa que el material se endurezca y no recupere. Y otra sería, esta es la más desaconsejada, aumentar la temperatura en el momento de doblado. O sea, es como que tenemos un material recocido, se puede hacer con un soplete, ¿no es cierto? O calentando con una manta eléctrica, en el momento que estamos doblando, de manera de que el material no incremente su resistencia por deformación, disminuya esa capacidad de recuperar esa elasticidad que tiene el material y no va a recuperar. Esta es la menos aconsejable. Generalmente se hacen estas dos y podemos tener un material sin esa recuperación elástica indeseable, ¿no? La fuerza para doblar. La fuerza para doblar va a ser el K sub B F, que para doblados en B, uno de los más usados, vale 1,33. Y para doblado de bordes es cuando yo estoy doblando un borde solamente, vale 0,33. Después T sub S es la resistencia a la tracción del material. Recuerden que el material sufre más tracción que compresión, por eso se calcula con esta tensión que se saca de libros, de manual, dependiendo de la aleación. W es el ancho, T es el espesor de la chapa, W el ancho de la chapa, y D es la dimensión del troquel que sobre el cual estamos doblando. Como dijimos, hay un alargamiento por tracción en esta zona y un acortamiento por compresión en esta zona.
Lo que a nosotros nos va a interesar para los cálculos es el alargamiento a mayúscula, que va a valer 2pi alfa, alfa es el ángulo de doblado, sobre 360 por r, radio de doblado, más k por t, espesor de doblado. El k, ¿cómo lo sacamos? Bueno, si nuestro radio del punzón es menor a 2 veces el espesor de la lámina, el K vale 0,33. Y si nuestro radio de doblado o radio del punzón es mayor o igual a 2 veces el espesor T de la lámina, nuestro K vale 0,50. Y así nosotros sacamos este alargamiento. ¿Para qué queremos sacar este alargamiento? Bien, vamos a resetear la máquina, enseguida volvemos.